Y es un gusto ya tener en estos estudios a la diputada chilena Carla Rubilares, diputada independiente. Me contaba que ella no elaboró específicamente el proyecto de etiquetado de alimentos, que ya es ley en Chile, sino que se creó en el Senado y a ella le tocó defenderlo en la Cámara de Diputados. Una defensa que no fue nada sencilla. Bienvenida, un gusto recibirla. Y al periodista argentino de la agencia Telam, Camil Stracnoy, que ganó el concurso con la presentación de un reportaje escrito que realmente lo felicitamos porque está muy bueno esto del desperdicio de alimentos, un problema global, no solo de América Latina y el Caribe, él lo va a explicar mucho mejor que yo, y el problema que tenemos en el caso de nuestro continente, que es el aumento del hambre. Bienvenido, Camil, ¿cómo andás? Muchas gracias y muy bien pronunciado mi apellido. Bueno, gracias. Vamos a empezar contigo. Tú me decías, en realidad me tocó defender un proyecto. No fue fácil esto del etiquetado de alimentos, que sea por ley. ¿Qué es lo que significa? Sí. Primero, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura que ha tenido el canal de este tema, un tema muy relevante. Los medios de comunicación son fundamentales, por eso también felicitamos muy fuertemente a Camil. Sí. Estamos muy agradecidos y con Berta Sanseverino, la presidenta del Frente acá en Uruguay, también es una tremenda anfitriona. Nosotros la ley de etiquetado es una ley, un proyecto de senadores. El senador Girardi es el gran autor del proyecto, pero él tuvo una visión, que fue pedirle la firma a parlamentarios de diferentes colores políticos. Entonces, todos los bloques políticos hicieron un esfuerzo por empujar contra un proyecto que, como era innovador y no existía en ninguna otra parte del mundo, generaba mucho miedo. Todo lo que no existe genera un poco de resistencia. Entonces, este proyecto se empezó a tramitar el año 2007, ojo, y termina echándose a andar ya con todo su proceso y el funcionamiento propiamente tal en junio del 2016. 9 años. Es una ley que costó, una ley que tuvo bastante complicación porque tuvo mucha resistencia por parte de la industria. Costó efectivamente aunar los criterios de salud pública con libertad económica. Ese era el fuerte argumento en contra que se entregaba para generar la resistencia, pero finalmente había en esta ley 3 objetivos muy relevantes. Primero, proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. El segundo era que los usuarios, los consumidores, pudieran realmente elegir informados. Y el tercero era disminuir el consumo de los alimentos con alto contenido en grasa, en caloría, en sodio y azúcares, obviamente. ¿Qué buscamos con esta ley, en sus autores sobre todo? Un etiquetado frontal que fuera claro, que permitiera entender a la ciudadanía, porque yo me imagino que acá también tenemos problemas con el etiquetado, que es un etiquetado chiquitito, que nunca nadie ve, que nunca nadie entiende, que uno dice, ¿qué será esta porción? Nadie entiende. Entonces lo primero era un etiquetado frontal que todo el mundo pudiera entender, con los alto en de estos elementos críticos, ¿no es cierto? Tiene tanto de azúcar, tiene tanto de sodio, que se diga, ¿no? Y en realidad que se haga el análisis de qué es alto en, con los expertos, que se determine cuánta cantidad por 100 gramos es alto en, y se ponga un sello, en este caso fue un sello negro, que dijera alto en grasas, alto en azúcar, alto en calorías. Carla, ¿y esto representó un cambio para la industria? ¿La industria ante esta realidad empezó como a disminuir estos componentes? Así es. Ahí está. Porque es importante la alianza, ¿no? Es muy importante porque no nos interesa que los alimentos tengan sellos. Nos interesa que la industria cambie la composición de los alimentos hacia avanzar a alimentos más saludables, ¿no es cierto? Ojalá que no haya ninguno con sello. Y lo que se logró, por ejemplo, estamos en la primera parte, tenemos un avance gradual hasta el 2019 de ir disminuyendo estos niveles críticos, pero la primera parte ya tiene resultados espectaculares. Primero, todo el mundo entiende, hay gran aceptación del etiquetado. Y tercero, que, por ejemplo, Coca-Cola disminuyó en un 50% su azúcar de las bebidas azucaradas. Muchas ya no tienen azúcar. Tenemos, por ejemplo, los yogur postres lácteos sin sellos. O sea, los niños sin sellos.
Todo lo que son sopas que tienen alto contenido en sodio habitual han bajado también mucho, entonces hay un cambio de la industria muy relevante. Ahora hablamos porque uno de los problemas que también estuve leyendo en Chile es el sobrepeso, pero ahora lo hablamos. Camil, en tu caso te empezaste a interesar, estaba el concurso de FAO, que siempre es un motivador, y empezaste a trabajar en este tema y la verdad que conformaste un reportaje muy interesante. Bueno, muchas gracias ante todo. En realidad el camino fue al revés. Yo ya había escrito una nota sobre justamente desperdicio de alimentos. El disparador fue que la Unión Europea se aprestaba a aprobar toda una serie de guías, de líneas para intentar reducir ese problema. Como dijiste tú, es un problema global en Europa, lo tenemos en América Latina y el Caribe, Estados Unidos, en todo el mundo. Y entonces empecé a indagar a ver qué estaban haciendo ellos o qué se aprestaban a votar ellos, y por eso me comuniqué con una europarlamentaria croata que fue la que llevó adelante la iniciativa, y la verdad me sorprendí con los números. Me sorprendí con saber que había 89 millones de toneladas que se desperdiciaban en todo el bloque de la Unión Europea, en los 28 países. Solo en el bloque de la Unión Europea. Solo en la Unión Europea. O sea, 89 millones de toneladas que se desperdician, que se pierden de alimentos, y a su vez hay casi un 10% de europeos que no pueden pagar 2 comidas diarias con buen valor nutricional. Esos números me sorprendieron. Dije, bueno, a ver qué pasa en América Latina, en el Caribe, en otras partes del mundo, y qué pasa a nivel global. Y la verdad que los números me sorprendieron aún más. O sea, saber que, y la FAO trabaja mucho y tiene muy buenos informes sobre eso, que 1/3 de los alimentos se pierden o se desperdician, y eso además en toda la cadena productiva. Desde el productor agrícola, desde el envasado, desde el producto que está en góndola en el supermercado, desde el consumidor, nosotros cuando tiramos los alimentos. Entonces, saber esa situación que pasa en Europa, saber el hambre que hay también en nuestra región, lamentablemente, una región tan rica históricamente, tan rica agrícolamente, tan rica en recursos, y saber que tenemos muchas personas que pasan hambre. Y hay un informe también muy reciente de la FAO, y la verdad que con lo que se desperdicia en la región se podría dar alimento al 70% de aquellos que aún no lo tienen. Entonces la nota encaraba por ahí, saber que es un problema global, que en Estados Unidos hay 80 millones de toneladas también que se pierden, y hay un nivel de pobreza también muy fuerte, por más de que muchas veces lo llamemos primer mundo, mal llamado primer mundo, porque ellos también tienen un nivel de pobreza muy fuerte. Centro en la periferia, o sea, dentro de nuestra periferia tenemos desarrollo y también periferia en el centro. Dentro de los países llamados primer mundo hay también problemas como estos, como el hambre. Entonces, marcar que es un problema global, pero a su vez hay una solución. La solución es entre todos. La solución es que si todos ponemos nuestro granito de arena, políticos, comerciantes, periodistas, también difundiendo, podemos solucionar uno de los problemas globales, que es justamente el hambre. Podríamos dar de comer a 2.000 millones de personas en el mundo. Carla, y en el caso de Chile se señalaba el problema que hoy tiene Chile es de sobrepeso, que está en aumento. Así es, nosotros tenemos un país que durante muchos años tuvo una política muy fuerte para combatir la desnutrición, y pudimos salir de esos números que todavía existen en América Latina y el Caribe, países donde la desnutrición sigue siendo un problema muy fuerte. Además aumentamos y habíamos ido bajando nuestros indicadores en materia de hambre y los volvimos a aumentar. Ingresaron nuevamente, lamentablemente, niños con hambre. Pero Chile pasó al otro extremo y hoy día estamos combatiendo el sobrepeso, la obesidad, la malnutrición en general por exceso. Y ahí tenemos un indicador que no es muy bonito, que es que tenemos en mujeres el índice de sobrepeso más grande de América Latina. Y obviamente que las medidas como la ley de etiquetado contribuyen, pero no bastan, ¿ya? Y tenemos que hacer otro trabajo, y por eso la ley también empujaba otras miradas, la regulación de la publicidad hacia niños. Nosotros ahí en la industria hay que controlar, teníamos mucho enganche de que estos alimentos altos en, con un muñequito, con un juguetito, con una publicidad dirigida plenamente a los menores de 14 años, eso también lo regulamos. Pero todo el tema educacional es muy fuerte y hay que hacer un trabajo ahí. Hay que hacer un trabajo también con las familias, porque hemos dejado de cocinar.
esta vorágine que tiene Chile de muchas horas de trabajo, de correr de un lugar a otro. Que acá también entiendo que están tomando esa... Y en Argentina es un problema global, hablando de problemas globales, es un problema global. Sin duda, esta forma de vivir y de consumir tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Así es, entonces estamos perdiendo muchas cosas, estamos perdiendo cocinar alimentos frescos, estamos comprando mucho alimento ultraprocesado, estamos teniendo muy poco tiempo para hacer ejercicio y otro tipo de actividades. Entonces, me sorprendió que en América Latina uno de los países que lidera el ranking de alimentos ultraprocesados es Uruguay. Bueno, ahí tenemos un problema. Porque lo mencionaste y me acordé. Tenemos un problema porque necesitamos obviamente que las personas consuman alimentos naturales, frutas, verduras, que hagan ejercicio, no basta solamente con el tema de la alimentación. Y si uno está trabajando todo el día o corre de un lugar a otro, no queda ni siquiera espacio para eso. Entonces ahí tenemos un problema. Camil, y en el tema de incorporar estos temas a la agenda, cuando nosotros decimos los periodistas la agenda, estamos hablando de la agenda periodística, el menú, como le llamamos, de lo que hablamos, ¿no? Cuando estamos en los medios. ¿Cómo te va con la agencia en este caso? A ver, a nivel macro te diría, yo soy bastante crítico de lo que es la agenda informativa de los medios de comunicación masivos en cuanto a cuál es la matriz de temas que se trata. Uno pone un noticiero en Argentina y de 1 hora de noticiero son 40 minutos de escándalos políticos, casos policiales sangrientos, 15 minutos de deportes y los 5 minutos restantes chimentos y espectáculos. Pero hay una porosidad también en la agenda mediática, hay una forma, hay otros caminos. En el caso donde yo trabajo, en la agencia de noticias Telam, bueno, como es una agencia pública, como este es un canal también nacional, existe la posibilidad de poner estos contenidos. Y son contenidos que tienen interés. Sin ir más lejos, y no es por hacerme autobombo, pero digamos, la nota esta que después fue premiada, después en el ranking de medición de las notas más leídas dentro de la página de internet de Telam, estuvo justamente entre las más leídas. Con lo cual hay un interés, hay una porosidad, hay posibilidad. Obviamente no es fácil. Temas como el hambre, temas como la pobreza, temas que son duros de encarar, duros de contextualizar, pero que a su vez son relevantes. Como yo decía ayer en el caso de la premiación, son las notas que, por lo menos en lo personal, me dan la satisfacción de pensar de que uno puede generar un impacto. Uno puede generar un impacto social al presentar un problema, al presentar una problemática, al encararla de la mejor forma posible, presentarla e intentar lograr una transformación de una problemática global. Tú decías, tuvimos resistencia de la industria, sí. No es una casualidad que se hayan pasado 9 años en Chile para poder aprobarla, pero lograron convencer, que se pueden bajar los niveles de sodio y seguir vendiendo el producto. Tú lo decías en caso de los refrescos, por ejemplo, ¿no? No. Y yo creo que la experiencia chilena contribuye a poder mirar qué problemas tuvimos, qué cosas ayudaron, para poder replicar. Yo entiendo que acá en Uruguay está empezando una discusión en esta materia. Por supuesto que ofrecemos toda la ayuda que podamos hacer. Queremos pedirle también a la industria que tenga menos resistencia que en Chile, porque ya está probado de que se puede seguir vendiendo, que se pueden mejorar los indicadores de todas maneras, y finalmente esto ayuda a tener una mejor calidad de vida para todos. Entonces, ¿cómo logramos que en Uruguay el proceso sea un poquito más expedito de lo que pasó en Chile? Finalmente es con el trabajo de todos. Las sociedades científicas, la sociedad civil, en particular las sociedades de consumidores, son fundamentales. Ellos entregan las herramientas para poder defender de mejor manera en el Parlamento, y un tips que yo creo que es imposible no hacerlo es que sea transversal. Que aquí no haya un partido de oposición, oficialismo. Que haga política con eso, que junte votos. No, esto es un trabajo y de convicción detrás, y ayuda y da satisfacción, como plantea Camil, sin lugar a dudas. Carla, Camil, gracias por haber venido esta mañana. Ha sido un gustazo recibirlos, y tenés razón, son temas de naturaleza para tratar en los medios públicos, no hay ninguna duda. Muchas gracias por la invitación.